Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Buenos días, pastor. Que Dios nos... Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a compartir la palabra del Señor. Dale gracias a Dios por este día. Gracias al Señor por este 12 de marzo, porque el Señor es bueno, porque el Señor es maravilloso. Padre Santo, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, maravilloso Señor. A ti te damos todo el honor, toda la gloria en este día. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos mires con agrado, Señor. Extiende tu amor hacia cada uno de nosotros. Muéstranos tu favor, concédanos tu santa paz, Señor maravilloso. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia aquí congregada, Señor, a través de este medio. Señor, en este tiempo de ayuno, de oración, gracias, Señor, por permitirnos terminar hoy el libro de los jueces y disfrutar, Señor, de su lectura durante estos días. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y que este libro nos sirva, Señor, para nuestra vida y nuestro diario caminar. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas, y te rogamos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y nos dé tu bendición. Amén y amén. Hermanos, dice Jueces capítulo 3, versículos 1 al 6, lo siguiente. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñaran a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En una primera lectura que hacemos nosotros del libro de los jueces, pensamos de la maldad del pueblo de Israel. Pero el libro de jueces tiene, digamos, un triple propósito. Un propósito histórico, un propósito teológico y un propósito, ¿qué? Espiritual. En lo histórico, pudiéramos ver que el libro narra o describe los acontecimientos ocurridos en un periodo determinado del pueblo de Israel. Más o menos dicen que ese periodo cubre 350 años de este tiempo de los jueces, con relación, digamos, desde la conquista de Canaán hasta que se estableció la monarquía en el pueblo de Israel. Decíamos que también tiene un propósito teológico este libro de los jueces, ya que destaca el principio establecido en la ley. ¿Cuál era el principio que estaba establecido en la ley? De que la obediencia trae consigo paz y vida. Y la desobediencia, ¿qué trae? Opresión y muerte. Entonces, eso es, digamos, la parte teológica. La obediencia trae bendición y vida, y la desobediencia trae ¿qué? Opresión y muerte. La desobediencia de Israel, es el pasaje que acabamos de leer, digamos, la desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en este tiempo de los jueces dio lugar
a dos cosas: a la apostasía, que es rechazar a Dios para ir detrás de otros dioses, y a la anarquía. La anarquía hace, por eso dice el libro de los jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y eso pues nos lleva a nosotros a otra parte, que es la parte espiritual. Y en la parte espiritual uno diría, bueno, el libro de jueces, ¿qué tiene de espiritual? Y tiene mucho. Y tal vez es uno de los libros que nosotros encontramos la acción del Espíritu Santo de manera permanente en esta narrativa. Y en lo espiritual decimos porque el libro nos muestra la fidelidad del Señor ¿a qué? A las promesas de su pacto. Dios muestra su fidelidad a las promesas de su pacto. Y cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba ¿qué? Líderes llenos de ¿qué? Del poder del Espíritu para liberarlos de sus opresores. Entonces es un libro que encontramos como digamos, esos tres enfoques: un enfoque histórico, un enfoque teológico y un enfoque espiritual. Muchos se preguntarían en este tiempo, bueno, ¿y cómo, qué aplicación tiene el libro de jueces en nuestra vida personal? Y saben que una cosa que sí tiene una gran aplicación en nuestra vida personal, el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque él ilustra las desastrosas consecuencias de apartarse de Dios y adoptando prácticas idólatras. Ese es mirar uno que sí tiene digamos, unos desastres cuando nosotros nos apartamos de Dios y vamos tras la idolatría. Recordemos que la idolatría no es en este caso como el pueblo de Israel, de irse detrás de los Baales, porque es su corazón el que se va detrás de ellos. Ellos se dejan seducir por el mundo de todos esos que leímos, de esos nombres, de los hebeos, de los jerjeseos, de todos esos feos. Y resulta de que el pueblo de Israel se iba detrás de ese mundo, estaban detrás de ellos. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces mire que sí tiene una aplicación personal. El pecado me separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios requiere una consagración de su pueblo. Dios está requiriendo que su pueblo se consagre a Él. ¿Y qué pasa cuando el pueblo comete pecado? ¿Qué sucede cuando nosotros cometemos el pecado? El Señor nos reprende en su amor hasta que ¿qué? Volvamos a su presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Dios, el Señor nos responde fielmente. Dios nos perdona, Dios nos libera y Dios restablece la comunión con nosotros. El Señor es nuestro juez. Él es el verdadero juez. Es el verdadero juez de este libro. Dios es nuestro juez y Dios es nuestro libertador. Y aquí hay que entender algo en el libro de los jueces. Nosotros normalmente tenemos en nuestra mente el concepto de juez, que es una persona que está en una oficina, juzga, imparte justicia. Entonces, pero aquí el libro de los jueces hace referencia a unos líderes que buscan a Dios, unos líderes que buscan la presencia del Señor, y es donde Dios manifiesta a través del Espíritu el poder para la liberación del pueblo. Entonces, en este libro vemos que Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Lo mismo, así como Él designó liberadores, llenos con el poder del Espíritu, es capaz de ungirnos con el Espíritu Santo y usarnos a nosotros para liberar a aquellos que están atados por el pecado y la desesperación. Recuerda, el Señor responde al llanto de un corazón que arrepentido. Dios es fiel
y su amor es siempre constante hacia cada uno de nosotros. En el libro de los jueces se presenta de una forma muy gráfica el carácter de las relaciones del Señor con los hijos de Israel. Dios los castiga de manera justa por sus pecados, pero en su amor, en su misericordia, Dios los libera como respuesta cuando hay un clamor de ¿qué? De verdadero arrepentimiento. Y vuelvo a repetir lo que decía un momento, aunque se llama a los jueces los libertadores o los salvadores de su pueblo, el que libera definitivamente es Dios, el verdadero Salvador. Recuerde la palabra del Señor, Dios es juez, Dios es justo y nuestro Salvador. En este libro de los jueces nos encontramos que hay un énfasis en que la humanidad necesita de qué? De un libertador, necesita de un Salvador. Nosotros, esa es la gran necesidad que tenemos que reconocer delante del Señor. Necesitamos de un Salvador. Yo no puedo vivir solo, sino necesito de un Salvador, y el Salvador de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la historia, el pueblo de Dios ha pecado. Y Dios, como Señor de la historia, siempre ha liberado a sus hijos de la opresión cuando se han arrepentido y han vuelto sus corazones a Él. Recuerde que en Dios, en la plenitud del tiempo y en su amor, envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Como quién? Como nuestro libertador, nuestro Salvador, para redimirnos ¿de qué? De las ataduras del pecado, del mundo y de la muerte. Nuestro Señor es un juez justo, y un día, dice la palabra del Señor en Hechos 17:31, juzgará al mundo con justicia. Y decía al principio de esta reflexión que el libro de los jueces, tal vez en el libro de los jueces, es uno de los libros donde más se manifiesta la actividad del Espíritu del Señor. Porque en el libro de los jueces se refleja claramente en el liderazgo carismático que hay en ese periodo. Y podemos ver nosotros, a manera de ejemplo, acciones heroicas de quién, de los jueces. Creo que usted se acordará de unos, por ejemplo, de Otoniel, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, y todas las acciones heroicas de ellos, porque aquí lo clasificamos en los jueces mayores y hay jueces menores. Hay jueces mayores donde la narrativa nos amplía bastante las acciones de ellos, y hay jueces menores donde pasan, son cortos, son 2-4 versículos que hacen referencia a estos jueces. Pero digamos, en los grandes jueces, los mayores, que son Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón, todo el poder se le atribuye ¿qué? Al Espíritu del Señor. De manera gráfica observamos, por ejemplo, que en el capítulo 3, en el cual yo empecé a leer hoy, en el versículo 10 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y le hizo ¿qué? Capaz de liberar ¿a quién? A los israelitas de las manos de Cusán Risataín, que era el rey de ¿quién? De Mesopotamia. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y le dio la capacidad, el poder de liberar. Nosotros hoy vivimos
bajo el poder del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, nos dará poder. Y eso es lo que el Señor le dio en el caso a Otoniel. También podemos ver nosotros más adelante, en los capítulos 6 en adelante, que gracias al Espíritu del Señor, Gedeón liberó al pueblo de Dios de la opresión de los madianitas. Literalmente el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón. Y dice la palabra en esos pasajes, en Gedeón 6, en Jueces 6:34, que el Espíritu llenó con su poder a este líder escogido por Dios y por medio suyo, ¿qué? Actuó para que se cumpliera la acción salvadora de Dios en favor de ¿quién? De su pueblo. Y seguimos nosotros viendo la acción del Espíritu Santo cuando dotó a Jefté de facultades como líder en su empresa militar contra los amonitas. La victoria de Jefté sobre los amonitas fue el fruto de una acción liberadora del Señor en favor de Israel. También podemos encontrar en el caso de Sansón, que el Espíritu del Señor dice lo llenó con su poder para que realizara sus hazañas. Así comenzó a crecer ¿quién? Sansón. Y el Espíritu del Señor lo cubrió en varias ocasiones. Despedazó un león solamente con sus manos. Eso no era porque Sansón tuviera mucha fuerza. Sansón no era un hombre como nos lo imaginamos, alto, acuerpado, ¿no? Digamos uno de esos personajes que nos ofrecen a través de la televisión como Rambo. No, Sansón era un flaco. Pero ¿quién era el que le daba la fuerza a Sansón? El Espíritu Santo. Dice que cuando la vez que Sansón mató a 30 filisteos, ¿con qué fue? Con el poder del Espíritu Santo. Y en otra ocasión se liberó de las cuerdas que lo sujetaban en sus manos y dice que mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Podemos ver en este libro el actuar del Espíritu Santo. Es decir, mire que el libro de Jueces nosotros podemos tener un acercamiento a él de una manera diferente. En la narrativa que hacía la pastora en esta mañana, termina el libro de Jueces en una guerra civil, matándose los unos contra los otros. Y Dios usó al pueblo de Israel para juzgar la maldad del pueblo de Benjamín. Pero podemos ver que el Señor al pecado lo juzga. Y cuando nosotros venimos a Él siempre, cuando nos alejamos de Él, nos arrepentimos, volvemos al Señor, el Señor nos recibe, el Señor nos ama, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura. Y podíamos observar también las acciones del Espíritu Santo en cada uno de estos líderes que se arrepintieron, clamaron al Señor y el Señor los llenó de su poder. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Entonces, el mismo Espíritu Santo que permitió a estos hombres libertadores llevar a cabo sus hazañas y realizar los planes y propósitos del Señor, hoy está con nosotros. Hoy el Espíritu Santo actúa en nosotros si nosotros se lo permitimos. El deseo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Moverse entre los hijos de Dios, de manera que puedan realizar cosas que para los ojos de los hombres son imposibles, pero para Dios son totalmente ¿qué? Posibles. Hoy Dios igualmente quiere liberar ¿a quién? A su pueblo. Y Dios está buscando hombres y mujeres consagrados a quienes llenar con el poder del Espíritu Santo para que la gente, los hombres que no conocen de Dios, puedan ver el poder de Dios
en sus vidas. Mire que es, a pesar de las historias que nosotros nos encontramos en este libro de los jueces, también nos encontramos el amor de Dios manifestado a través de aquellos hombres y mujeres que se arrepintieron, clamaron al Señor. Dios los llenó del poder de su Espíritu Santo para dar libertad a aquellos hombres y mujeres, a aquellos pueblos que estaban oprimidos. Entonces, ha sido para mí el libro de los jueces, creo que es un libro de mucha bendición. Lo importante es saberse acercar a él y encontrar respuestas a nuestra vida a través de este libro. Por eso decíamos en la introducción que el libro tiene 3 enfoques. Uno histórico, sí, definitivamente es histórico, la parte que nos muestra la narrativa de la desobediencia del pueblo de Israel y sus consecuencias. Pero teníamos un enfoque también teológico, que Dios, cuando el pueblo de Israel se arrepiente o su pueblo se arrepiente, Dios en su infinito amor lo perdona y lo restaura. Y veíamos la parte espiritual, que el Espíritu de Dios venía, ungía a sus líderes para darles la libertad. Hoy también nosotros tenemos al gran Consolador que el Señor Jesucristo nos dejó, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé también la fuerza y el poder de ser liberados de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la opresión. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos, y Wilmar va a cerrar la grabación para la sesión de preguntas y respuestas. Que Dios los bendiga y un abrazo. Amén, pastor. Feliz día.